En relación a las declaraciones dadas por la vocera de la Casa Blanca, en donde se afirma que Guatemala llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la protección de fronteras, el gobierno de Guatemala aclara que no existe ningún documento firmado en torno a esta materia. Los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad a lo que se refiere en estas declaraciones la vocera corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año. Para la atención de la caravana, 40 instituciones relacionadas al tema migratorio trabajaron de manera coordinada. Desde el año pasado se coordinan acciones conjuntas con gobiernos de países vecinos que incluyen despliegue institucional simultáneo en la frontera, en el que participan diversas dependencias federales y estatales de ambos países competentes en la materia. El Estado de Guatemala articula las acciones de seguridad cooperativa en cumplimiento a los artículos constitucionales 142, 244 y 249. Bueno, y en ese contexto, pues vamos a ver por qué es que Guatemala niega ese acuerdo con Estados Unidos. ¿Sobre qué se basa? Veamos datos, por favor, ¿no? Porque esto es bastante, pero importante para el análisis. Sandy, televidentes, la vocera de la Casa Blanca, en sus declaraciones, afirmó, como ya lo veíamos en la nota anterior, que se alcanzaron acuerdos en teoría con México, Honduras y con Guatemala. ¿Para qué? Pues para movilizar supuestamente a miles de militares, policías hacia las fronteras. ¿Cuál sería el objetivo, según la vocera de la Casa Blanca? Frenar lo que es la migración irregular, en palabras de la vocera de la Casa Blanca, hacer más difícil el viaje de los migrantes. Sin embargo, el gobierno guatemalteco aclaró que no existe ningún documento firmado en torno a esa materia. El gobierno de Honduras también negó su existencia. No ha habido ningún tipo de acuerdo, dijo. Entonces, esto es lo que parece raro, ¿no? Y si te parece, Sandy, de una vez veamos otros datos. Por supuesto, veamos entonces de dónde viene esa confusión. Claro que sí. ¿Sabes que Guatemala afirma que los 500 elementos de las fuerzas de seguridad a las que hace referencia Estados Unidos corresponden al despliegue específico, pero que Guatemala anunció antes de la llegada de los flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año? También el gobierno de Guatemala afirma que para la atención de la caravana, 40 instituciones relacionadas al tema migratorio trabajaron de manera coordinada. Y por último, el gobierno de Guatemala indicó que desde el año pasado se coordinaron acciones conjuntas con gobiernos de países vecinos que incluyen despliegue institucional simultáneo en la frontera. Quiere decir que aquí pues hay una clara contradicción entre lo dicho por la vocera de la Casa Blanca y lo afirmado tanto por los gobiernos de Guatemala y de Honduras. Pues ahí tiene usted los elementos de información para que saque su mejor conclusión y análisis. Totalmente, Julio. Mira, la verdad que estas declaraciones fueron un poco arriesgadas, te diría, porque no puedes asegurar tú algo si no ha llegado a un acuerdo, porque obviamente las consultas se van a realizar, no tanto las autoridades de nuestro país como las de Honduras, para verificar también este acuerdo que se pudo haber firmado, que se tenía con Estados Unidos para evitar el flujo migratorio. Una situación que ambos países negaron, ambas autoridades dijeron que no existía ningún documento, que no se tenía ningún tipo de acuerdo y que al contrario, fue una decisión que cada país tomó y que cada país entonces coordinó, se actuó de manera pues coordinada entre las naciones, te diría, para de esta forma pues garantizar la seguridad para las poblaciones también. Definitivamente, Sandy, y otra cosa que nos desnuda esta información es la clara política de Estado del gobierno estadounidense. Es decir, la intención clara es poner esas barreras, esos muros, que antes los hablaba Trump. Biden, el gobierno de Biden no nos lo dice, pero son muros reales a través de acuerdos que quieren organizarse, no solo con la fuerza de ICE y la patrulla fronteriza y la policía y el ejército estadounidense, sino que las primeras fronteras se constituyan México con su ejército, Guatemala con su ejército y Honduras también con su ejército, pero en función no de cuidar la soberanía nacional de cada uno de estos países, sino que en función de constituirse en barreras físicas, literales, para evitar el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Definitivamente, Julio. Son situaciones entonces que recordemos que causa preocupación en cada país. Sí. El gobierno de Guatemala, recordemos también que estableció incluso un estado de prevención por el tema entonces del paso de caravanas de migrantes, aduciendo la situación del contagio por el COVID-19, la situación sanitaria que tenemos, los temas de seguridad que también se podrían establecer.
Honduras también hizo su parte, El Salvador también estableció sus estrategias para poder tratar este tema. Entonces vemos que a pesar de esto también las caravanas se siguen formando, es decir, el interés existe. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de Estados Unidos de dar estas declaraciones? Decir a los migrantes, miren, la situación, no van a poder migrar, están cerrados todas las fronteras. ¿Cuál sería? Yo creo que el primer objetivo es esta desinformación para quitar el incentivo de migrar. Obviamente, esto detrás trae una intención, y la intención es realmente lograr hacer esto, ¿verdad? Porque cuando decimos que las políticas migratorias estadounidenses no son políticas migratorias ni de republicanos ni de demócratas, sino que son políticas migratorias ya de Estado, es decir, Estados Unidos dijo, no de ahorita, ya de hace un tiempo atrás, yo te diría que desde el gobierno de Barack Obama, dijo, ya no más migrantes del Triángulo Norte al menos, pues bueno, eso lo replicó Trump y ahora Biden nos está dando muestras que está claro en esa política, es decir, cerrar las fronteras y poner los primeros muros aquí en nuestros propios países. Nos tiene que quedar claro también a nosotros, digo yo. Efectivamente, la política de Estado que tienen entonces en temas migratorios. Repito, cada país hace lo suyo, hace sus esfuerzos, hace su trabajo, no es que se mande y bueno, cierren aquí, cierren allá, porque al final ese es parte de los mensajes entonces que se dieron. Ya ordenamos a los países que cierren y que manden militares, que manden fuerzas de seguridad. No es así. Hay que reconocer también lo que es de cada quien, ¿no? Sí, no, es que ya con esto terminamos y concluimos. Se supone que hay cierta soberanía, ¿no?, nacional en cada uno de estos países. Se supone, digo yo, o simple y sencillamente se reciben órdenes. Ahí tiene usted este tema para el análisis y propongo que vayamos a una pausa comercial. Pero regresamos enseguida con otras noticias. Recuerde que nosotros somos A la Medida.